la carga y la temperatura a la cual está sometida y a la cual absorbe esa grasa que fue fabricada para eso, ¿vale? No, bueno, no todo. Eso es verdad. Eso es verdad. Señores, dice capacidad de formación de la película lubricante. Aquí hay dos conceptos. Lubricación por capa límite. ¿Qué es esta? Lubricación por capa límite. ¿Y qué empieza a ver? Empieza a ver soldadura entre las crestas. Ningún equipo es liso al 100. Si lo metemos al micrómetro, al microscopio, vamos a ver que todas las superficies son porosas. Porque la vidia o el torno no va a dejar liso. Ni siquiera un espejo. Un vidrio, disculpen, ¿vale? Y esa es la forma. Dice lubricación hidrodinámica y lubricación elastodinámica. La lubricación ideal es la lubricación hidrodinámica, que tiene la capa suficiente para generar que el componente no tenga fricción, ni haya componentes límites que se produzcan soldadura entre las crestas, ¿ya? Estos son conceptos que tenemos que meternos dentro de los equipos, dentro de la grasa, ¿ya? La manera de ser especialista y entender después cuando llegue un problema es entender esto, meterse dentro. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que entender que cuando vayan a enfrentar algo y le digan, oiga amigo, ¿qué pasó? Estos son los fundamentos, señores. Falló por capa límite de lubricación. ¿Y por qué fue eso? Vamos a la causa raíz, la buscamos. El lubricante no es el adecuado, exceso de lubricación, no sé, la carga, la velocidad, la temperatura. Hay que ver qué pasa en el momento. Pero estos son los términos técnicos mínimos que debemos tener para cuando venga la definición. Oye, te echaste el equipo de nuevo, falló por lubricación. ¿Pero por qué? ¿Vamos? Quiero que entiendan esto para que lleguen cuando hablemos de conceptos técnicos, que es lo que es lubricación hidrodinámica. Ustedes que ven lubricación o van a ser especialistas en lubricación, todos estos términos tienen que manejarlos, ¿vale? Sin lubricación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué más? Temperatura. ¿Y la temperatura qué produce? Desgaste. Ah, ¿quién dijo eso? Gracias. La temperatura lo que más produce en los aceros es deformación. Cuando si están trabajando por ahí y se les va una bomba a un viejo y se les rompe el rodete y se rompe el eje, señor, se rompió el eje de esa bomba porque ahí hay temperatura. Está sobre los niveles permisibles. Ese es otro concepto que es hidráulico, que va ligado a lo que es la cavitación y las contrapresiones que calientan el eje, y el eje empieza a tener momentos que son micras, y al tener momentos con micra produce desbalanceo. ¿Alguien entiende eso? El palito así. Desbalanceo, y empieza a generar, ¿qué empieza a generar? Es como el alambre. Y después el eje, al cortarse, el eje sale como una punta así. El eje se corta. Es por temperatura. ¿Ya? Entonces, hay muchos conceptos que ustedes después van a empezar a ver, pero no es por lubricación, es por temperatura. Aquí quiero llegar con la temperatura, aquí hay deformación. Cuando hay temperatura en temas de que no se está lubricando bien los componentes, va a haber deformación. Y se va a pegar un solo trancazo porque las piezas no van a estar
en su simetría o en su condición de ajuste adecuado. Una bola de un rodamiento está separado del camino de rodadura de la misma forma que el neumático, un coche pierde contacto de superficie en la carretera. ¿Arrugaste el ojo? ¿Entendiste algo? No. ¿Alguien entendió eso algo? Dice, dice, lubricación elastohidrodinámica. Esta tiene lugar tanto en la lubricación hidrodinámica parcial como en la lubricación hidrodinámica. Y sucede cuando un elemento rodante bajo una carga elevada rueda a lo largo del camino de rodadura y se produce un aumento de presión en el punto de contacto, causando microdeformaciones. No lo vemos porque está ahí, pero quiero que entiendan el concepto. Se podría pensar que el lubricante está expulsado del punto de contacto y que las superficies están en contacto directo uno contra otro, pero no es así. Por el contrario, la viscosidad aumenta cuando los elementos continúan rodando, las superficies recuperan su forma original y la viscosidad vuelve a su estado original. Esta información es muy técnica. ¿Alguien la entiende? No. ¿Me costó a mí? Mucho. Pero después lo entendí cuando el ejemplo del neumático es cuando está expuesto a mucha carga, el neumático que hace se baja, se deforma, pero a la vez tiene más puntos de contacto en la superficie, ¿no es cierto? Cuando una camioneta le aplica peso, la carga, claro, el neumático. Eso es, pero no pierde su condición de lubricación. Por eso se llama lubricación y elasto, porque es como que se estira, pero no pierde su punto de lubricación. No hay contacto metal contra metal por la carga. Estos conceptos es para cuando sean especialistas y se acuerden en 5 años más o en años más, van a acordarse de esto y decir, no eran mentiras. Está escrito, nosotros no inventamos nada, todo está escrito. Esto está sacado de un catálogo de lubricación de la SKF, que es la historia, y manda todo para adelante qué es lo que es la lubricación. ¿Por qué nosotros nos basamos en rodamientos? Porque todo lo que mueve el universo del mundo entero es rodamientos. Los vehículos, autos, rodamiento. ¿Alguien me puede hacer un despiece de rodamiento en un vehículo? A la una. Masas, la rueda, motor, caja, diferencial, amortiguadores, alternadores, bombas de agua. ¿Qué más? Lo que quiera. ¿Ah? Bomba de aceite. Ventilador. Dirección, justamente se faltaba dirección, embrague. ¿Se fijan? ¿Qué lubricamos cuando hay algún equipo? Rodamiento. Lo que más se lubrica es rodamiento. ¿Vale? Eso hace el lubricante, la grasa, cuando trabaja en un rodamiento. Así, eso pasa con el jabón estresante. Y se torna una cuña que por la carga va generando la lubricación. Todavía no le voy a plantear el término de grasa porque quiero que entiendan esto en los conceptos, ¿ya? Esto es importante. Muy importante. Muy importante. Teoría, ¿qué es un micrón? Es 0,01 milímetro. La distancia que queda entre un elemento rodante y un componente de rodadura de las pistas es menos de un micrón. ¿Entre metal y metal? Entre un rodamiento, la bola de un rodamiento y el componente de un rodillo es menos de un micrón. Este amarillo es un micrón. Estaba mirado al microscopio. Esto dice que es para cannabis. Ah, no, papel de cigarrillo. El 0,03. Yo tengo la web. 0,03.
Yo también. 0,03 milímetros. El clip para el papel es 0,8 milímetros. La aguja que cuando cosemos, ojo, todavía yo coso los paselines, 0,6 milímetros. El pelo de un cerdo es 0,1 milímetros. Papel de diario 0,08 milímetros. Cabello humano 0,05 milímetros. Fibra de seda 0,06 milímetros. Señores, en ese espacio es menos de un micrón donde tiene que pasar ese lubricante. $120 veces por sacar. El espesor equivalente de presión de un lubricante. Dice, el espesor de la película de lubricante es de 1 a 100 del espesor de una hoja de papel. En menos de una hoja de papel. Y dice, el equivalente de presión que debe soportar la película de lubricante es la presión de 10 autos sobre la punta de un dedo. Por eso quiero que entiendan, si tienen vehículo, entiendan la masa de un vehículo. ¿Cuánto pesa un vehículo promedio? Una tonelada. Una tonelada. Una tonelada. Y ahí hay rodamientos de bola. Y es menos de un micrón que hay entre elemento rodante, que hay lubricante. Miren ese ejemplo. Eso tiene que soportar el lubricante. Por eso yo necesito transmitir la información, pero que ojalá espero que uno de ustedes después, no sé, algún día en el tiempo me llamen y me digan, don Alberto, logré entender el concepto y ahora soy especialista. Cuando entienden esto y lo apliquen en terreno, señores, se van a ir por un tubo y van a ser capaces de ver cosas que otros no ven. Pero sí, entienden los conceptos, todo está escrito. Esto no lo inventó el CKF ni Enrique Oses, todo está escrito porque muchos trabajan para esto, para hacer mejoras en la lubricación. Y que se entienda el concepto de carga. La película de lubricante es aproximadamente entre 1/10 de micrón a 1 micrón. Esa es la película de lubricante dependiendo del uso, la aplicación. ¿Por qué hay que lubricar? Para conseguir la máxima duración del funcionamiento, los componentes deben ser lubricados. La película debe ser suficientemente gruesa para obtener una lubricación satisfactoria, incluso bajo fuertes cargas, variaciones grandes de temperatura y vibraciones. La función del lubricante es, esas son las funciones del lubricante. ¿Qué dice? Fuerte y claro, el que está más cerca, que tiene lente, ¿qué dice ahí? Formar una película entre los componentes que se mueven unos con respecto a otros para evitar el contacto metálico. Reducir el rozamiento y eliminar el desgaste. Proteger contra la corrosión. Obturar, en el caso de la grasa, contra impurezas tales como suciedad, polvo, humedad o agua. Ese último concepto, también entiendan que cuando van a lubricar con grasas, también hay un concepto que se llama trampa de lubricación para evitar la contaminación. Esto hace una grasa y esta es la función. Y esto es lo que ustedes tienen que aprender, porque el profesor ya preguntó. ¿Lo estudiaron? ¿No? Listo. Lo podemos buscar. Cierto. ¿Debe estar el pago en el internet? ¿No ahora este pago? ¿Mm? No, porque lo vi. No, ¿Se lo pedimos al correo? No, chat GPT. ¿Se lo podemos pedir al correo, no? Sí, no, si no, esto, no, de partida, esta información queda en el instituto porque es parte del instituto y el instituto con ustedes va a trabajar después igual con esto. ¿Ya? Esto es parte de, así que esto queda con acá. No es para, y a ustedes se les va a entregar de acuerdo a lo que ustedes, y que bueno, si queda aquí, pídanlo, pidan lo que ustedes necesiten, en la forma de irse mejorando. Miren, corrosión, impurezas y película lubricante. Eso es lo que hace el lubricante. Evita la corrosión, las impurezas, que no lleguen tan rápido al elemento. ¿Por qué? Porque cuando llega una impureza acá, cuando llega una impureza en esa parte que es la zona de carga, que hay una pequeña granulometría que puede ser sólida o puede ser líquida, ahí se produce una explosión. ¿Por qué? Porque ¿cuánto era la película lubricante que había que ver aquí? Menos de 1 micrón.
Y cuando pasa, no sé, pues si hay desgaste en una caja de cambio, hay desgaste entre piñones, ¿qué es lo que hay? Esquirla o roce o acero que va con desgaste, y son micros, no son micas, pero igual al pasar ahí puede que tengan más de un micrón y produzcan ese fenómeno. Usted le explicaba que no todo se lubrica con grasa. Dice, la elección de un lubricante depende de las condiciones de funcionamiento. Lubricación con grasa. La grasa se emplea generalmente en aplicaciones que funcionan en condiciones normales de velocidad y temperatura. ¿La grasa tiene algunas ventajas en comparación del aceite? Sí. La obturación. ¿Qué pasa si yo le echo grasa, aceite a un eje que está trabajando en forma vertical aquí? Le echo aceite y, bueno, tiene sello y todo. Y le echo aceite y está trabajando horizontalmente. Va a bajar, va a quedar abajo. Ah, Va a quedar abajo, no sé. ¿por qué? Por la gravedad. Consistencia, gravedad. Ahora luego vamos a ver por qué, y esa es la razón. Por la gravedad empieza a fugarse, ¿cierto? Y la lubricación con aceite suele emplearse lubricación con aceite cuando las velocidades de temperatura de funcionamiento hacen imposible el empleo de grasa, cuando hay que evacuar calor y suspensión, cuando los componentes están montados en conjuntos con aceite. Señores, en terreno se van a encontrar con cajas reductoras. ¿Qué hace una caja reductora? Mecánico, ¿qué hace una caja reductora? Uno solo fuerte. Ah, reduce el eje. Ya, vamos a decir reduce, pero el eje es tu amigo, es tu componente. Una caja reductora reduce velocidad en el concepto de transmisión de potencia. Si yo tengo un motor y necesito que para la cinta, no sé, si el motor es 1500 y yo quiero que la cinta gire a 200, tengo que ocupar una caja reductora para bajar la velocidad. Y como tiene alta carga, tiene que bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque yo necesito torque. A menor velocidad, ¿ya? Las cajas reductoras, dependiendo de su tamaño, trabajan con grasas y con aceite. Las medianas, pequeñas, chicas trabajan normalmente con grasas. ¿Por qué? Porque el aceite necesita liberar más calor. El aceite, por lo general, absorbe y elimina más calor. También sirve como refrigerante, ¿ya? En el caso de lo que son componentes mecánicos, cuando son componentes grandes, es porque la grasa no alcanza a llegar a los componentes mecánicos. Por eso se ocupa aceite. Dice por chapoteo. Si llegase a hacer la caja reductora completa, ¿hasta dónde tendría aceite? ¿Hasta la mitad? ¿Completa? ¿Quién dijo completa? ¿Y quién dijo hasta la mitad? ¿Quién da más? ¿Hay alguien más? Señores, por eso, y otro consejo, cada vez que vayan a intervenir un equipo, pidan el catálogo del equipo. Una caja reductora no puede trabajar con aceite hasta la mitad, mucho menos lleno. Porque ahí, ¿qué es lo que hay? Hay velocidad y hay carga. Normalmente los reductores vienen indicados con una cantidad de aceite que no pasa muchas veces de la mitad del rodamiento que está en la parte de abajo, dependiendo de la caja reductora, si es sinficorona, si es que paralelo, X, siempre va a lubricar la mitad del rodamiento que está más bajo. Al girar, Eso puede ir lubricando. exacto, por chapoteo el aceite va a ir transmitiéndose a los otros componentes. ¿Por qué va a pasar si hay exceso de aceite? Va a generar turbulencia. Al generar turbulencia va a generar temperatura. Al generar temperatura produce condensación después que el equipo para. ¿A dónde se va esa temperatura? A las paredes. ¿Puede haber explosión o no puede haber explosión? Dependiendo si hay equipos que están expuestos, que hay entonces, en su entorno hay equipos que estén expuestos a explosión. Por temperatura puede ser, pero nunca. Que por presión sí puede reventar. Por presión puede reventar. Por presión de aceite. Algo así. Revienta los sellos. ¿Ah? Un componente podría reventar.
No, estamos hablando dentro del equipo. Dentro del equipo es una en un reductor, hagamos un reductor de una caja reductora. Disculpe lo dibujo. De eje paralelo, uno para allá y otro para acá. Aquí adentro hay un eje de alta que entra en rodamiento a mayor velocidad, a 1500. Aquí hay otro eje, y aquí hay un eje de baja. Aquí hay velocidad. Al haber velocidad más de más a menos, empieza a haber, si está lleno de lubricante, lleno de aceite, empieza a haber turbulencia. Y empieza a haber, ¿qué más? Temperatura. ¿Y esa temperatura no puede reventar un eje? ¿Ah? ¿Y esa temperatura no puede reventar un eje y que explote dentro? No, en este caso revienta los sellos. Normalmente los que fallan son los sellos y se fuga el aceite. Normalmente pasa eso. Pero lo que más pasa es que si hay lubricante hasta la mitad, va a trabajar con temperatura y va a subir la temperatura y va a haber temperatura, y cuando pare el equipo, porque el equipo en algún momento va a parar, en las paredes va a empezar a generar condensación. Pero igual el fabricante del equipo dice que hay que ocupar tal aceite y tal cantidad por tal y tal motivo, aunque los aceites vienen con esas condiciones para absorber humedad y X, dependiendo de la aplicación. Dice, seleccionar un lubricante depende de las condiciones de funcionamiento, particularmente de temperatura, velocidad de rotación y medio ambiente. Eso lo vimos recién en la anterior. Del 80% al 90% de todas las aplicaciones de rodamiento se pueden lubricar con grasas. Rodamiento lubricado con grasas y rodamiento lubricado con aceite. Esa es la aplicación a nivel universal en todas las aplicaciones. ¿Alguien me puede dar una definición de grasa? ¿Qué es una grasa? Parando. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una grasa? Tú lo viste el otro día. Señores, este concepto, tomen atención por favor, lo digo todos. Este concepto de grasa, que es lo más básico, nunca, esperemos que van ni mire para allá. Señores, este concepto de grasa nunca se les debe de olvidar, porque es lo más básico. Términos comunes, la grasa es un aceite espesado. ¿Qué es lo que es la grasa? Una grasa lubricante se define como la dispersión semilíquida a sólida de un agente espesante en un líquido aceite base. De un agente espesante de un líquido aceite base. Fíjense en esto. Si yo meto las manos acá, saco y me limpio. ¿Cómo fuerte? ¿Por qué? Porque tiene aceite. Porque el aceite, la grasa se compone del aceite base. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Y por qué no habla fuerte, señorita? ¿Sabía eso? ¿Por qué no habla fuerte? Tiene que hablar fuerte nomás. Con jabón. En casi el 90% de todas las grasas, el espesante es un jabón metálico que se forma cuando un hidróxido de metal reacciona con ácido graso. Un ejemplo es llamado jabón de litio. Jabón de litio es uno de los jabones espesantes más usados en las grasas lubricantes. Cuando la grasa tiene que contener propiedades especiales, se incluyen otros constituyentes que actúan como inhibidores de la oxidación y que mejoran la resistencia de la película. Dele. En la caja acá que usted preguntó recién, de los vehículos usan esa por el tema del aceite de litio o grasa de litio. Aceite. Aceite de litio. Aceite mineral o aceite sintético. Litio, pero es aceite. En las cajas de cambio se ocupa
aceites, por lo general son aceites sintéticos y por lo general son aceites más que minerales, aceites hidráulicos en las cajas. Señores, así se compone una grasa. Miren cuánto tiene de aceite base. Dependiendo del tipo de grasa, de 70 a 95%. De espesante, ese jabón amarillo que vimos recién, de 5 a 30%. Y el resto es aditivo, que son aditivos antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP y antidesgaste. EP significa aditivo de extrema presión. Por eso no todas las grasas son iguales. La grasa consiste en que se compone de aceite mineral o sintético, lo que habíamos hablado recién, 75-90 y un espesante de 5 a 30, más aditivos que mejoran la resistencia de la grasa, de la corrosión, desgaste y antidesgaste. Así se compone una grasa. Eso ustedes como mecánicos deben de saberlo sí o sí. Y si después cuando sean trabajadores y no entiendan esto, borrones. Porque esto tiene que ser lo base. Entender qué es lo que es una grasa, cómo funciona y cómo se compone. La grasa es un aceite pesado y se compone de entre 70 y 95% de aceite base. Nunca se deben de olvidar eso. Esto es lo más básico. Yo me enfrento a alguien en planta y me habla de lubricación, yo pregunto, ¿por qué abajo dice de 75 a 90 y arriba de 70 a 95? porque yo me peleé en poner 70. Buena pregunta. Porque igual, si es el 70% de aceite y el 30% de espesante, ya logra el 100%, y los aditivos, ¿qué porcentaje son? 2, 3, 1, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de grasa. Es que eso es genérico, o sea, no todas las grasas se componen, no todas Sí, las grasas. Lo entiendo. Pero No todas las grasas tienen dentro de esto, ¿no? Aquí puede ser que sea 95 y 5, sí, pero y 3%. ya. O sea, disculpa, que sea 90 y 5% y el 5% puede del ser aditivo. el aditivo. Va a depender de la aplicación. Esa es la pregunta. ¿Alguien conoce chancadores de mandíbula? Pitman, ¿usted los conoce? ¿A dónde había visto alguno? En Escondida, esos burros, sí que, disculpa, esos equipos sí que son grandes. ¿Qué tamaño viste los robanes? No entré a la sala de máquina. Ya, pero viste. Sí, cuando molía. Ya, pero ¿era madera de mandíbula o era una pera? No, de mandíbula. ¿Qué? Ya, perfecto. ¿Ese equipo era como esto más o menos? Sí, más o menos. O sea, La que rueda. entraba el taxi y todo. Claro, está así. El rodamiento tiene que haber sido de este tamaño más o menos el rodamiento que hay ahí en esos ejes. De este tamaño. Chiquitito. ¿Ya? Y hay que lubricarlo. ¿Pero qué tipo de lubricante ocupamos ahí? Grasa. ¿Pero qué grasa? ¿Qué grasa? ¿Y cómo saber eso? Grasas con alto ¿Hay DPO. fórmula? ¿Hay... Escuchen lo que dijo su colega. ¿Cómo saber eso? Primero, entendiendo qué dice el fabricante del equipo. Siempre que vaya a intervenir un equipo, entiendan qué dice el fabricante de ese equipo. ¿Cómo funciona un chancador? ¿Cómo funciona un chancador? Por presión, por movimiento. ¿A qué está expuesto? A polución, a parte de la piedra. Nunca se le olvide la palabra carga. 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 El chancador a lo que más está expuesto es a esa carga y a vibración. Y quien soporta todas esas cargas y vibraciones son los rodamientos. Y los rodamientos, ¿quién es el amigo, la polola, el marido más amigable a él? La lubricación. No siempre hables de grasa, hables de lubricación. El concepto es lubricación. Por eso hay que ver cómo se compone. Y cada vez, señores, que vayan a ver un lubricante o vayan a lubricar, veamos qué dice el terreno, véanlo, léanlo. Y ahora están trabajando con un tema de catálogo. Yo lo envié a Perfecto. un tema de catálogo. Por máquinas, bombas, motores. Ideal. Cuando tengan que lubricar un rodamiento de motor,
como dije, el rodamiento, todo, siempre la aplicación que sea tienen que medir